Finalmente, Band-Maid y The Warning han hecho un feat, así que estamos muy contentos en el canal por poder escucharlas con esta canción que se llama Show Them y que dice de la siguiente manera. Bueno, Dani, no hacía falta que nos gritaras así de una... ¿Viste cuán saturado que estaba ese grito? Me hace acordar al de la intro de Money, ¿era? Si no me equivoco. Fíjate que arrastra desde este re y llega hasta este mi. Quizás estemos en la. Quien vaya uno a saber. Pero arrancaron con todo el rock que dice de la siguiente manera. A ver si tiene riff, si tiene vocales o qué onda. Porque son dos bandas que nos encantan en el canal y son hiper poderosas las dos. Dios, qué lindo esto. Buena intro. Fíjate, si vos ves la onda de audio es un choclazo así hermoso. Ah, ¿en serio? La menor. Y por supuesto que como son dos bandas bien rockeras recurrieron a la vieja confiable. La pentatónica de la, ¿no? Hermoso, me encanta. Puro rock and roll, viejo. Bien ahí. Bueno, vamos a ver cómo empiezan a cantar. La intro es maravillosa, solamente sobre la menor, la pentatónico, 5 notas. 5 notas, un lujo todo. A ver. Qué hermoso que cantan las dos. Viste que tienen un color de voz muy pero muy parecido, ¿no? Porque si vos no las estás viendo y estás escuchando ahí con auriculares o en los parlantes, por ahí llegás a confundirlas, porque además están cantando en inglés. Si ponele, si una cantara en español y la otra en japonés, bueno, es más clara la relación, me parece. Pero cantando las dos en inglés tienen un color de voz muy parecido, así que es un fit muy hermanado. Muy bien ahí. Y además, fíjate que un solo acorde. Escuchá por detrás la guitarra y el bajo, el riff que están haciendo, que es tremendamente interesante, pero lo que me llama la atención es que estamos en un solo acorde, arrancaron en la menor y siguen en la menor. Eso es rock and roll. Pocos acordes, mucha energía, un buen riff y unas voces maravillosas como las de Saiki y Dani haciendo este feat hermoso. Continuemos. Segunda estrofa, ¿no? Bueno. Sería bueno identificar si la canción es solo de Band-Maid o solo de The Warning, o en qué partes están ensambladas las participaciones más características, más idiomáticas o estilísticas de cada una. Fíjate que acá hicieron el famoso descenso del rock sobre la menor, hermoso, que acá se convierte en dórico porque aparece el fa sostenido y bajan hasta el fa, ¿no? Quizás es el descenso, yo le llamo el bajo del rock, porque es muy habitual encontrarlo en muchas canciones. Ya lo hemos visto en alguna canción de The Warning, pero... Y fíjate que el que hacen al final, lo hacen reconvirtiendo la vocalización inicial, que hicieron como una suerte de riff vocal, si querés, también sobre la pentatónica de la. Hermoso. Claramente entramos al estribillo, aunque estilísticamente es un estribillo más cerca de Band-Maid que de Warning, ¿no? Por cómo está construido, por cómo ingresan al estribillo, por el poder que tienen, no porque The Warning no lo tengan, todo lo contrario, como dijimos desde el principio, las dos son bandas tremendamente poderosas, pero este ataque tremendo que hicieron sobre el estribillo me parece que es muy característico de Band-Maid. Y lo que decíamos antes, las dos voces se hermanan muy bien. Cuando hacen las... Digo, esto es muy importante para entenderlo también. Cuando están cantando al unísono, se pierden, se forman como un chorus natural porque las dos voces a nivel tímbrico son muy similares, cantando en inglés, como ya dijimos antes. Pero cuando hacen las armonizaciones, como vimos en la estrofa, es muy
dado, es muy agradable de escucharlo porque como tienen tímbricas muy similares, hace que la armonía sea como tocar el mismo instrumento prácticamente. Lo mismo que decimos siempre en estos grupos cuando la misma vocalista canta dos notas distintas, la armonización es mucho más fácil porque tímbricamente se encuentran más cercanas. Dato de color muy interesante. Fíjate cómo está la pentatónica dando vueltas por todos lados en este pequeño break instrumental que tenemos en el medio, saliendo del estribillo antes de ingresar a la próxima estrofa seguramente, o una parte C, D o Z, como ya estamos muy mal acostumbrados en Band-Maid y The Warning, que siempre nos clavan una parte distinta. Estoy esperando cuando aparecen las peleas, porque en Instagram sacaron unos reels en los que estaban peleándose bajo contra bajo, batería contra batería, guitarra contra guitarra, y vamos a ver cuándo ocurre ese suceso magnánimo. I'm done with playing nice at games that try to change me. Better bet Ahí estuvo la armonización, ¿lo escuchaste? ¡No! Si te interesa colaborar con el canal, podés convertirte en miembro del mismo para solicitar tu reacción, análisis a cualquiera de estas bandas o a cualquier otra que sea de tu agrado, sin estos cortes comerciales que debemos hacer en el medio por cuestiones prácticas. Podés presionar el botón de abajo que dice unirse para colaborar con el canal y que sigamos trayendo estas bandas maravillosas que nos gustan tanto. Y fíjate que en realidad la introducción está sobre los acordes del estribillo. Esto es muy paradójico porque el o, que lo hacen sobre la pentatónica, están cantando sobre la armonía del estribillo. Un lujo, tienen estas cosas tan características que me encantan. No more waiting, stand up, take it. Y ahí entramos nuevamente al estribillo. Es una canción bien fraccionada. Fíjate que la segunda vuelta de estrofas es más corta porque en realidad metieron un instrumental en el medio. Entonces hasta acá la forma sería introducción, estrofa, estrofa, estribillo. Instrumental en el medio, hiper rockero, un pequeño break de batería para ingresar a la segunda estrofa que se convierte en segunda estrofa y media para luego ingresar nuevamente al estribillo que dice de la siguiente manera. ¡Qué locura esto! Recomendame nuevas canciones debajo en los comentarios. Gracias. Ay, ese riff tan poderoso, esa guitarra eléctrica tan cruda. Como decíamos antes, me parece que es una canción más cerca del estilo de Band-Maid. Fíjate que lo característico de Warning quizás fue el grito saturado de Dani al principio, como vimos que a lo largo de todo Keep Me Fed, que si todavía no viste los análisis de las 12 canciones te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde diseccionamos todas y cada una de ellas, entendimos que Band-Maid está por una búsqueda muy interesante con la saturación, sobre todo de las voces, pero también de los instrumentos, por supuesto, para darle muchísima más calidez y rock and roll a la cuestión, aunque están en algunas variantes muy new metal también. Y por eso digo que esta canción me parece mucho más cercana a Band-Maid, además de que fue hecha en Japón y además de que apareció en el canal oficial de Band-Maid, así que tendría sentido, ¿no? Después deberían hacer un error, que las de Band-Maid van a México y graban algo más cercano al estilo de The Warning. Y ganamos todos. Ok, ahí llegamos a la pelea. Fíjate que hicieron un pequeño ascenso. El ascenso épico del sexto. Perdón. Sí, digo bien. Sexto, séptimo, primero. Y ahora va a empezar la pelea de bajos entre Ale y Misa. A ver qué onda esto, porque estuve esperándolo mucho tiempo. Qué locura, ¿no? Que uno espere tanto una canción y después en 3 minutos se te va volando. Después la puedes volver a escuchar, sí, pero es como la primera impresión ahí, la manija de verlo en el momento. Déjame escrito debajo en los comentarios qué te parece esta canción. Por favor. Ah, y parece que pasamos de una a la pelea de Kanami contra Dani, ¿no? Porque yo esperaba que Ale también tirara ahí unos tiros con los bajos. Pero no, lo hizo Misa directamente. Igual buenísimo, hermoso todo. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares para percibir todo fehacientemente bien. Te lo recomiendo muchísimo. Ay, cómo me gustan las batallas de rock. Fíjate cómo en la pelea, en la discusión que hay a nivel instrumental en el rock, en realidad hay un acercamiento, hay hermandad, hay comunidad, porque eso es el rock. Es comunidad, no es conflicto. Pero bueno, la forma de traducir lo que hay es como muy aguerrida siempre, ¿no? Y ahora por último entonces debería ir la batalla entre Akane y Pauli, ¿no? Batería contra batería. A ver qué onda esto, bro.
Cómo gusta pegar en la batería, ¿eh? Está buenísimo. Pasamos a la anteúltima sección. Estamos cerca del final, nos estamos acercando. Si todavía no lo hiciste, suscríbete, por supuesto. Deja un comentario, hacete miembro del canal. Mientras no insultes, está todo bien. Puedes decir, la verdad que no me gustó absolutamente nada de todo esto, pero está todo bien porque es un espacio de libertad, siempre y cuando trates al otro con respeto. Y si no, puedes dejar tu recomendación sobre una canción de Band-Maid o de Warning o de ambas, ¿por qué no? Porque paulatinamente las iremos haciendo y si no viste los análisis que tenemos de estos dos maravillosos grupos, Japón y México por un lado y por el otro, los puedes ver por acá arriba o debajo en la descripción. Oso, ¿que pensaste que te iba a permitir ingresar tan livianamente al estribillo? No, ya nos estamos acercando al final. Claramente vos ya escuchaste esta canción y yo estoy haciendo esto porque salió hoy y las reacciones son así. Hasta acá no tenemos nueva información, pero fíjate que muy inteligentemente las dos bandas tienen esta hermosa capacidad de poder dosificar todos los elementos musicales a lo largo de la canción para que uno conserve la atención constantemente ahí. Son 3 minutos de canción con mucho poder en el medio que a uno lo terminan envolviendo muchísimo, porque saben utilizar muy bien todo, la verdad que todo. Uno podría arriesgarse a decir que es una canción pop rock, pero con el poder que tienen es rock, mucho rock, a lo sumo hard rock, ¿no? Porque de hecho en la descripción de Band-Maid creo que dice algo así como un grupo distinto de hard rock o algo por el estilo, ¿no? Y si le sumamos el expertise maravilloso de las chicas de Warning y toda la búsqueda sonora que están haciendo desde el último disco, en realidad desde el principio, pero en el último disco hay una marcada diferencia con las búsquedas anteriores, no hay lugar a dudas de que es rock. ¿Vos qué opinás al respecto? ¿Cuál es tu canción favorita de The Warning y de Band-Maid? ¿O no tenés canción favorita? ¿Y tu disco favorito cuál es? Déjalo escrito debajo en los comentarios. Gracias. Nos acercamos al final. ¿Viste ese descenso y ascenso cromático que escuchamos en esa parte en la guitarra? Hermoso todo. Como siempre vas a tener el link al video original debajo en la descripción. Como vimos hasta acá, la canción está muy bien dosificada. Es una canción muy pero muy rockera y me parece muy bien que hayan elegido esta tonalidad para poder compatibilizar los dos mundos y poder hacer una gran canción con muy pocos acordes pero muchísimo rock. Tienen todos los elementos que siempre encontramos, grandes vocales, ¿no? En cuanto a lo que cantan, un riff poderoso que lo hacen con las voces, el o, es una canción victoriosa completamente, mucha distorsión, mucho poder y sosteniéndolo durante todo el tema. Es tremendo y el final de la canción dice una cosa así, más o menos parecida. Y terminamos con el bajo de misa, increíble, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ahí podrían ir a una parte de... Hermoso, en la, como siempre. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar, bueno, en realidad no, escuchar por primera vez el feat entre Band-Maid y The Warning, porque nunca antes había escuchado un feat de ellas, sí las dos bandas por separado. Y a vos, si te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos de estas dos maravillosas bandas que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.